Bien, bendiciones. ¿Qué pasa cuando nos ponemos algo nuevo en nuestro cuerpo? Cuando nos ponemos un par de zapatos nuevos. ¿Qué pasa cuando nos ponemos una ropa nueva? ¿Qué pasa cuando nos compramos un carro nuevo? ¿Qué pasa cuando nos cambiamos de casa, una casa mejor, una casa nueva, más bonita? ¿Qué pasa cuando viajamos? ¿Qué pasa? Nos sentimos bien, ¿verdad? Sentimos alegría, nos sentimos cómodos. Mira mi corbata, mira mi chaqueta, ¿no? De esa misma forma Dios nos dio el Evangelio a nosotros del principio. Nos dio el Evangelio para sentirnos bien con Dios, para estar con Dios, para estar en contacto con Dios a través de la comunicación espiritual, a través de ese aliento de vida que el Señor nos da en Génesis 2:7. Es importante que nosotros pues sepamos que somos creación de Dios. Somos creación de Dios, somos creados en cuerpo, somos creados en alma y somos creados en espíritu. Somos seres tripartitos. Dios nos creó así desde el principio, Génesis 1:27, Génesis 1:28. Por lo tanto, aún lo que respiramos, dice la palabra de Dios, le pertenece a Dios, aún el aire que respiramos. Entonces, con esa convicción empezamos a ver nuestra vida de fe, empezamos a ver el camino que Dios ha trazado para que nosotros podamos conocerlo a Él, y ese camino que Dios ha trazado lo encontramos a través de la palabra de Dios. No hay nada fuera de la palabra de Dios que nos pueda llevar a Él. La palabra que Dios ha dejado, la ha registrado ¿para qué? Para que el hombre pueda caminar en un camino espiritual que es hacia Dios. Por eso nosotros decimos, ¿por qué necesitamos a Cristo o al Espíritu Santo para caminar ese camino espiritual? Porque la palabra mismo lo dice, es espiritual. Si no es a través del Espíritu Santo y de Cristo, no podemos caminar por ese camino, no podemos conocer a Dios. ¿Por qué la gente, ponte a pensar, cuando va a un adivino, cuando va a leer las cartas, cuando van a ver a los brujos, entran a un mundo espiritual para saber algo específico y van a buscar a esas personas porque esa gente no sabe cómo llegar ahí? Entonces esta persona va liderando a ellos a través de ¿qué? A través de una arte de magia oscuro. Le dice, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, tienes que ponerte un calzoncillo amarillo en Año Nuevo para que te vaya bien, tienes que ponerte las maletas y salir y correr por tu casa 2 vueltas alrededor para que puedas viajar, o a las 12 de la noche tienes que subir las escaleras para que llegues al éxito en el año 2016, ¿no? O te ponen una pitita roja en el brazo, o te ponen un amuleto y te cuelgan el cuello. ¿Para qué? Para buscar que las cosas vayan bien, para que la gente busque lo que se llama la buena suerte. Y en algunos casos, cuando la gente hace eso, se va cumpliendo en su vida ciertas cosas. ¿Y por qué se cumple? Se cumple porque el mundo espiritual existe, porque el mundo espiritual es real. Entonces, se cumple para que podamos ver que el mundo espiritual de verdad existe. Cuando un brujo dice, te va a pasar esto en tal día, o a tal hora, a tal persona, y se cumple, entonces, lejos de admirarnos, lejos de decir, wow, lo puede ver, es para darnos cuenta nosotros como seres humanos que el mundo espiritual es real, que existe. Entonces, si tanto hay gente que cree en ese mundo de oscuridad y que va a videntes, que va a chamanes, que va a divinos y que pueden decirle, entre comillas, cosas que pasan, probablemente sucedan, nos dan una lectura que el mundo espiritual existe, para nosotros como hijos de Dios, ¿cuánto más la palabra de Dios que me dice lo que se va a cumplir en mi vida y las bendiciones que voy a recibir a través de Jesucristo? ¿Cuánto más me tengo que aferrar a esta palabra, conocerla, experimentarla, vivirla y compartirla además? Entonces, si nosotros vemos que hay un mundo espiritual que existe, tanto en lo malo, hay un mundo espiritual que existe en lo bueno también. Por eso Dios nos da el Evangelio, para que nosotros podamos vivir en paz, en tranquilidad, para poder conocer la verdadera felicidad. Jesús mismo dijo a la gente, a los fariseos, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. En 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, el Dios con minúscula, ha entenebrecido los ojos de las personas para que no crean en el Evangelio, para que no puedan ver el Evangelio. En Efesios 2:1 dice que Él es el príncipe de la potestad del aire. ¿Y dónde aparece esta potestad de Satanás? ¿Dónde aparece este ser espiritual oscuro? Que ya lo veíamos la semana pasada también. En Apocalipsis 12, el 1 al 9, dice que es el dragón, la serpiente antigua. Pero, mirando también la Escritura, nosotros tenemos que ver que
Todo el problema del hombre aparece desde el principio, aparece en Génesis 3. Si me acompañan a Génesis 3, por favor. Después de la desobediencia de Adán y Eva, en Génesis 3, del 1 al 6, dice Dios que Dios va a buscar a Adán primero. Y después Adán señala que fue Eva, y Eva señala que fue ¿quién? Que fue la serpiente. Entonces, ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué Dios maldice a la serpiente? ¿Por qué Dios primero va a la serpiente directamente? ¿Por qué no fue a Eva directamente? ¿Por qué no fue a Adán primero? ¿Por qué Dios fue a la serpiente? ¿Por qué? ¿Por qué hay un orden establecido en la Biblia? La serpiente, Adán, Eva. Perdón, Eva y Adán. ¿Por qué no dejó de lado a la serpiente y fue a Adán y a Eva a decirles directamente Génesis 3 y 10 al 19? ¿Por qué tuvo que decirle a la serpiente? ¿Por qué primero la serpiente? Porque la serpiente vemos que es Satanás el diablo, la serpiente antigua. ¿Y por qué además, al caer el hombre de la serpiente, perdón, al pecado de desobediencia, el hombre va a quedar bajo la autoridad de Satanás espiritualmente? Vamos a quedar huérfanos, vamos a quedar vacíos. Y eso se revela en Génesis 3:14. ¿Dónde es que el hombre queda bajo esa potestad del aire, que es Satanás? ¿Dónde es que el hombre queda en pecado, en maldición, en vacío? La desobediencia es la acción que pasa. El fruto es la acción. Pero el hombre queda bajo una maldición, queda bajo una autoridad espiritual, queda bajo el poder de Satanás en Génesis 3:14. Y lo vamos a ver. En Génesis 3:14 dice, la Escritura dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dice, polvo comerás todos los días de tu vida. Cuando nosotros vemos en Génesis 2:7, ¿quién fue formado del polvo? El hombre fue formado del polvo. Por lo tanto, Satanás va a comerse ¿a quién? Va a comerse al hombre. Aparece la autoridad de Satanás a causa de la desobediencia. Por eso en ese momento, Dios, como tiene su plan de salvación a través de su gracia, ¿qué va a hacer? Va a presentar el Evangelio. ¿Para qué? Para romper esa autoridad de Satanás sobre la vida del hombre. Esto es grandioso. Cómo la Biblia desde el principio nos revela que nuestro estado espiritual, después de la desobediencia, queda en una maldición, queda en un estado de vacío, quedamos huérfanos a causa de este ser espiritual de Satanás, que se va a comer el polvo de la tierra, que se va a comer a los seres humanos, va a destruirnos. Pero Dios, en su inmensa magnificencia y poder, al mirar eso, porque Dios le dice además, ¿no? En Génesis 2:17 nos dice: ciertamente morirás. Está comprobado que el hombre no muere físicamente, porque Adán y Eva continúan viviendo. Tienen hijos, viene Caín, viene Abel. Adán vive como 930 años. Entonces, ¿de qué manera muere el hombre? ¿Cómo el hombre muere? No muere físicamente. ¿Qué hay? Hay una separación espiritual entre Dios y el hombre, porque el hombre desobedece a Dios. Y ya hemos visto, y la semana pasada el pastor José nos explicaba, que antes del problema de Génesis 3, hubo una rebelión en el mundo espiritual. Satanás se rebela ¿contra quién? Contra Dios. Es la forma como Satanás llega a donde está en la tierra, al huerto del Edén, porque se rebela primero contra Dios. Ezequiel 28, del 14 al 18. Entonces, lo que vemos en la Biblia es algo tan grandioso y tan tremendo, que desde el principio vemos que el hombre va a quedar atado a Satanás, y se lo va a devorar Satanás, porque va a devorar el polvo, y el hombre formado del polvo, y porque está separado espiritualmente, solamente el hombre va a vivir de manera carnal. Por eso que la maldición que pasa a Dios en Génesis 3, del 16 al 19, que es el dolor, la maldición todos los días, no va a tener más remedio que cumplirse en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque la serpiente toma autoridad, Satanás toma autoridad espiritual sobre la vida del ser humano. Y en ese estado hemos estado nosotros antes de conocer el Evangelio. En ese estado está la sociedad que no conoce aún el Evangelio. Por eso nosotros somos personas muy importantes, porque esto es una bendición tremenda de Génesis 3:15, lo que recibimos de Génesis 3:15, cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La simiente santa sabemos que viene ¿de dónde? Viene de la Virgen, ¿verdad? La Virgen María es por donde Jesús nace
concebida por el Espíritu Santo. Una vez que la Virgen María concibe del Espíritu Santo, José, dice la Escritura, que se mueve como hombre, pero yo no le he tocado. Y se le presenta un ángel y dice, no te preocupes. Entonces, hay 3 personas que sabían sobre la concepción de María. Primero, María misma sabía, porque el ángel se le presentó a ella. Segundo, sabía Dios. ¿Por qué? Porque Dios le habló a través del ángel a María, y porque vamos a ponerlo así, voy a decir esto con respeto, va a sonar un poco fuerte, pero es lo que es. El esperma, porque para que haya fecundación se necesita un esperma y un óvulo, el esperma que pone Dios en el óvulo de María es a través del Espíritu Santo. Porque para que haya vida tiene que haber 2 cosas, tiene que haber el esperma y tiene que haber el óvulo. El hombre es el que pone y la mujer es la que recibe, ¿verdad? Entonces, pero en la mujer es donde crece la vida. Entonces, Dios sabía eso, lo que iba a pasar. Dios pone el esperma, pone el Espíritu Santo, pone al Hijo de Dios, protegido por el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Por quién es la tercera persona que sabía sobre esto? Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que el único, y sabe que el único que lo puede destruir es ¿quién? Es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Entonces, María sabía Dios y sabía Satanás. Por eso, cuando Dios mira que Satanás va a comerse al ser humano, al polvo de la tierra, que va a destruir al hombre, Él pone la salvación a través de Génesis 3:15. Y ahí es donde aparece el Evangelio original por primera vez. La simiente del santa aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Aplastará a quién? A Satanás. Entonces, desde el principio vemos que Dios nos presenta un Evangelio puro, un Evangelio correcto. Es solamente a través del poder de Jesucristo que nosotros podemos ser libres de la maldición, que podemos escapar de Génesis 3, 16 al 19, que podemos volver a Dios a través de solo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús? Vamos a traducir lo que dice Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Te está diciendo, mira, Dios me puso a mí en el vientre de María, a través del Espíritu Santo. Yo vine para darte vida porque tú estabas muerto en tus pecados y delitos. Efesios 2. Estabas en el problema fundamental de Génesis 3. Y a través de Jesucristo podemos volver a Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura nos cuenta y nos dice además, históricamente, científicamente, que Jesucristo no murió, que Jesucristo no quedó solamente crucificado en el madero, y no solamente que fue sepultado, sino que Él ha resucitado. Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Se levantó con poder y gloria. Entonces, al ver eso nosotros decimos, wow, ¿no? Cuando yo miro esta parte de la Escritura, en oración también, mirando cómo el Señor desde el Génesis revela todas las cosas, revela el problema, revela la maldición, revela cómo el hombre queda atado a Génesis 3:14, cómo Satanás va a devorar al ser humano por desobedecer, y cómo inmediatamente nos presenta el Evangelio para escapar de ese problema fundamental de Génesis 3:15, entonces es a través de solamente Jesús, el Cristo, que nosotros podemos ser libres completamente y volver a Dios en espíritu. Y esta bendición va a completar todo lo que necesitamos para nuestra vida de fe. Por ejemplo, yo nunca he orado para ser pastor. De verdad. Y suena de repente raro esto. Pero yo nunca oré para ser pastor. Nunca. Nunca ni siquiera he anhelado en mi corazón ser pastor. Yo estaba por otros lados, por otros caminos. Pero no oré para ser pastor. Pero cuando uno conoce y va conociendo el Evangelio, Dios prepara un plan absoluto, un objetivo absoluto para tu vida. Ese es mi caso. Por ejemplo, si miramos la Biblia, José nunca oró para ser gobernador de Egipto. Nunca oró para ser gobernador de Egipto. Eliseo nunca oró para hacer el movimiento de Dotán. Pablo nunca oró para hacer ese movimiento que salvó Roma. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Después, en el proceso, Dios lo va puliendo y Dios lo va llevando. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que cuando nosotros recibimos el Evangelio original, ¿qué quiere decir? Que Dios ya preparó todo para nuestra vida. Entonces viene la pregunta, ¿no es necesario pedirle a Dios cosas? No, no es necesario pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que va a pasar con tu vida. Dios creó ya el plan para tu vida. Dios tiene ya un plan específico para tu vida.
Si ahí me hubieran preguntado hace 10 años, me hubieran dicho, vas a ser pastor de la iglesia hispana Emanuel de Seúl en un sótano del B201 en Corea del Sur a las 4 de la tarde. Usted está loco, mijo, hubiera dicho yo. ¿No? Pero como yo no elegí este camino, sino que entendí que Dios tiene un plan en mi vida, lo único que yo empecé a hacer cuando recibí el Evangelio original, el Evangelio de Jesucristo, empecé solamente a disfrutar del Evangelio, a darme cuenta de que mi salvación estaba centrada en Cristo Jesús, a disfrutar de Emmanuel, Señor, estás conmigo donde quiera que yo vaya. Así sea en un sótano, en el B201 a las 4 de la tarde, el Señor está conmigo y con nosotros donde quiera que vayamos las 24 horas. Amén. Y Satanás no tiene poder contra nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene sobre tu vida, ¿para qué? Para protegerte, para cubrirte. La sangre de Cristo nos cubre y redime el pecado fundamental de Génesis 3. Entonces cuando vamos entendiendo eso poquito a poquito, vamos masticando y vamos pasando y vamos asimilando, nos damos cuenta de que no importa lo que venga a mi vida, Dios está conmigo, Cristo está en mi corazón, por lo tanto no puedo fracasar. Amén. Aunque parezca duro, como le pareció a José muchas veces estar en la cisterna, Dios está conmigo. Génesis 3:15, el Evangelio original. No importa lo que pase, no importa lo que venga, Dios está conmigo. Entonces, así como el pecado entró por un hombre, y eso lo revela Romanos 5:12, la Escritura dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, todos los seres humanos somos constituidos pecadores por el problema fundamental de Génesis 3. Por eso cuando vemos el mundo, por ejemplo, la destrucción en el Medio Oriente es la misma destrucción de los países latinoamericanos y lo que pasa en Europa. La pobreza es pobreza en todo el mundo. El hambre es hambre en todo el mundo, es igual. La enfermedad es enfermedad en todo el mundo. El cáncer es cáncer en todo el mundo. Es lo mismo. Entonces tiene el mismo patrón, tiene el mismo común denominador. Y no es que ataca en algún lugar menos. Ahora, por ejemplo, hay un nuevo virus en Latinoamérica, que es el Zika, que se contagia a través de la picadura de un mosquito. Y tiene consecuencias graves en las mamás que están embarazadas. Los niños salen con deformación en la cabeza. Entonces son desastres. Son problemas que pasan. ¿Por qué? Porque la gente a veces no quiere entender y se ha dejado de lado la palabra de Dios. Si la palabra dice en Génesis 3, 16 al 19, va a haber dolor, maldición. Porque hay un ser espiritual que se va a comer el polvo, se va a comer al hombre que está separado de Dios, que es Satanás el diablo. Y va a poner destrucción en la sociedad. Por eso Dios pone a Cristo como Salvador. Nos revela Génesis 3:15. La simiente de la mujer. Isaías 7:14. La simiente de la mujer. La Virgen concebirá y llamará a luz y llamarás su nombre Emmanuel. Esta semana el pastor Riu nos daba la enseñanza y nos decía, con mucho respeto esto, ¿no? Sobre todo a las familias católicas. Él decía esto. Bueno, la gente habla de la Virgen María. Y sí es cierto, hasta que nació Jesús fue virgen. Se cumple la palabra. Pero después que nació Jesús, la Biblia revela en Hechos 1:14 que ella tuvo más hijos. Con todo respeto, por lo tanto dejó de ser virgen. Fue una mujer que halló gracia entre los ojos de Dios, sí, eso es cierto. Pero quien hace el camino a la salvación del hombre y quien muere en la cruz del Calvario y quien resucita y quien pelea por nosotros esa batalla espiritual y la gana, es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Por esa razón nosotros tenemos que ver la Biblia con cuidado. No es una doctrina lo que me tienen que enseñar. La Biblia revela el camino de la salvación, el Evangelio original, el origen del Evangelio en otras palabras. ¿Dónde se origina el Evangelio? ¿Dónde es ese origen del Evangelio? En Génesis capítulo 3. Ya lo revela Dios en Génesis 1 también, 1:3, cuando dice sea la luz, y fue la luz. Y no está hablando de una luz artificial, ni de la luna, ni del sol. Está hablando de la luz del Evangelio. Entonces, la Biblia nos va enseñando el Evangelio desde el principio. En Romanos 5:18 dice, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, esa transgresión fue la transgresión de Adán, que desobedeció, Adán y Eva desobedecieron,
Ahora, ¿por qué se habla de la transgresión de uno? Porque Dios le pasa el pacto a Adán. Entonces, se habla de Adán solamente como símbolo, ¿no? Del hombre. El hombre somos todos, el hombre, el ser humano, varón y hembra, ¿no? Y también se dice al hombre, al varón. Entonces, si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, la vida solamente a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Romanos 8.2 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, es Jesucristo nada más la figura central de nuestra salvación. Es Jesucristo quien tiene que ser nuestro único Señor y nuestro único Salvador siempre, las 24 horas. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo, Juan 1.12, llegamos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Entonces, esa es la base de nuestro Evangelio, del Evangelio original que en la palabra nos enseña. A partir de ahí empiezo a vivir mi vida como creyente, con esa seguridad de Génesis 3.15, el Evangelio original, que se cumple en Mateo 1.21 al 23. Entonces empiezo a orar. ¿Cómo voy a orar? Voy a orar disfrutando del Evangelio original. Tengo a Jesucristo en mi corazón. Tienes a Jesucristo en tu corazón. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿habrá alguna fuerza de oscuridad que sea mayor a Jesucristo que está en tu corazón? No hay. ¿Habrá algún problema que sea mayor a Jesucristo? ¿Habrá muerte que sea mayor a Jesucristo? No lo hay. Entonces, los remanentes de la Biblia entendieron eso. Cuando se sujetaron al Evangelio, al origen del Evangelio, que era la promesa del Mesías, se sujetaron a Cristo, entonces su vida comenzó a caminar, y aunque aparezca el Mar Rojo, el pueblo de Israel tenía que pasar. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Es como la promesa de Abraham, ¿no? Que le dice Dios a Jehová, Dios le dice a Abraham: y serán benditas en tu simiente todas las naciones, todas las familias. Y después Abraham se porta malcriado con Sara. Porque en Génesis 12, Dios le dice a Abraham: mira, vas a tener, en tu simiente vas a tener bendición. ¿Qué le está diciendo? Vas a tener hijos, vas a tener familia. Pero después pasa el tiempo y ve que Sara ya era casi de 100 años, ¿no? Y Abraham estaba seguramente impetuoso. Y entra la incredulidad en Abraham también. Y toma a Agar en Génesis 16. Se portó muy criado Abraham. No creyó en lo que Dios le había dicho. Porque ya en Génesis 12 le ha dicho Dios: mira, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y fue, y cuando Sara le dijo: mira, ahí está Agar, mi esclava, Abraham rapidito, no lo pensó. Vamos para adentro, le dijo. Pero si él se hubiera parado y dicho: no, yo tengo una promesa de Dios, no hace falta hacer eso. Pero Abraham era un ser humano. Y Dios nos pone pruebas, no tentaciones. Abraham cometió un error, es cierto, pero también había un propósito dentro de ese error. ¿Y cuál era ese propósito? Lo que venía después, la visita de Dios, de los ángeles a Sara, diciéndole que va a concebir Sara a esa edad. Y vuelve a poner Dios a prueba a Abraham. Hay una historia muy divertida, ¿no? Si Dios le hubiera dicho, Jehová Dios le hubiera dicho a Abraham, sacrifícame a Sara. Seguro Abraham habría dicho aleluya, ¿no? La iba corriendo a la montaña, ¿no? Pero Dios le dice: dame a Isaac, tu hijo, tu único hijo, dámelo, sacrifícalo para mí. Dámelo. No sé cuándo, bueno, acá somos casados pocos, pero... Y le pone una prueba a Dios. Y cuando dice la palabra que van hacia la montaña para hacer el sacrificio, está a punto Abraham de sacrificar a Isaac. Porque Abraham tomó una resolución. Tomó la resolución de la fe. Por eso le llama el padre de la fe, de creer en Dios, porque él tomó la resolución de que así él matara a Isaac, por lo que había pasado, Dios tenía el poder para dárselo vivo otra vez. Pero Dios lo para y le dice: Abraham, mira ya, hay un carnero preparado. Ese carnero, ¿qué representa? En Génesis 22, representa Génesis 3.15. La simiente representa a Jesucristo. Es el Cordero de Dios que vino a morir por nosotros. Es el Cordero de Dios que lava el pecado ¿de quién?
del mundo. Es Jesucristo quien lava nuestro pecado. Entonces con Jesucristo empezamos a caminar. Entonces ya no hace falta para orar por ser lo que quiero ser. Porque muchas veces nosotros somos muy arrogantes a veces. Somos muy arrogantes, somos muy soberbios. Muchas veces nos presentamos a Dios y antes de orar queremos que Dios nos dé la respuesta que estamos pensando. Somos tan soberbios a veces, vamos a decirlo sanamente, que nos presentamos ante Dios y estamos orando, pero estamos pensando ya en lo que queremos recibir. Y ahí está el problema, porque ahí viene, no podemos ver el objetivo absoluto de nuestra vida. ¿Qué dice Mateo 6, del 9 al 13? Dice, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dice, venga tu reino. Dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos de verdad a hacer la voluntad de Dios? Pero no con mi pensamiento. No diciendo, Señor, te oro por esto, pero sería bonito también que me des esto. No, sino, Señor, haz tu voluntad en mi vida donde me encuentro. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer eso realmente? ¿Acaso si nosotros disponemos ese corazón para Dios, es como un niño, ¿no? Es como la Escritura también lo dice en los Evangelios. Si un niño viene a papá a pedirle pescado, uno no le va a dar una serpiente. Entonces, como padre, uno le va a dar lo mejor. Entonces perdemos el tiempo a veces preguntándole a Dios cosas que Dios sabe de qué forma lo va a hacer. Por eso yo siempre hago esta confesión. Cuando me encuentro con los estudiantes o con las personas, digo, no sé con quién estoy hablando. Puedo estar hablando con un político, con un futuro presidente, con un gran abogado, con un gran empresario, y no sabemos con quién estamos hablando. Los niñitos, por ejemplo, que están en su salón, ahora, gloria a Dios, están preparándose, pero no sabemos, ahí puede haber un gran élite, o grandes élites, de la moda, de la tecnología, de tantas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que grabar en nuestro corazón nosotros? Lo que tenemos que grabar es el objetivo de Dios. ¿Y cuál es el objetivo de Dios? El objetivo de Dios es conocer a Cristo. Es conocer que Jesucristo es la salvación. Es el Evangelio original. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces ya no hace falta orar por cosas, sino lo que hace falta ahora es disfrutar en la oración, disfrutar de Emmanuel. Tengo a Cristo en mi corazón, a donde voy, Señor, tú has preparado todo. Orar como nos enseña Efesios 6:18. Orar sin cesar, en todo tiempo, con toda oración. Como nuestra hermana Claudia se va con su familia a México muy pronto. Su esposa está trabajando en México. Ella no es mexicana, ella es de Guatemala, pero aún en México ya el Señor le preparó su hogar. ¿A través de quién? A través de su esposo. Ya tiene cosas específicas que va a esperar allá. Entonces salimos para disfrutar y encontrar lo que Dios ha preparado en nuestra vida de antemano. Y muchas veces no nos va a gustar lo que encontramos. Muchas veces no nos va a gustar lo que encontramos. Porque, por ejemplo, si nos hubieran dicho, a ver, te vas a ir a Corea y los primeros 6 meses no vas a tener dinero. Después te vas a enfermar fuertemente y vas hasta el punto que llegas al hospital. Y después vas a ir en un sótano donde no vas a ver la luz del día por un mes. Vas a estar ahí como una marmota. En la mañana vas a pensar que es de noche, y en la noche vas a pensar que es de mañana. Pero ríase nomás, con ganas, ríase, porque yo sé que todos nos identificamos con estas historias. Y si nos hubieran dicho, a ver, y después vas a estar en tu casa y se va a romper la cañería y se va a inundar la casa, y porque no sabes hablar el idioma no vas a saber cómo expresarte y cómo llamar a un gafitero. Y va a salir en la pared, se va a llenar de hongos porque el agua no se limpia bien aquí por la humedad. No, pero ¿qué nos dicen? Vas a ir a Corea, vas a vivir en Asia, vas a vivir bonito, vas a tener tu teléfono inteligente con toda la tecnología, vas a estar, ¿no?
Acá, mucha gente, con respeto también digo eso, piensa que acá uno hace pipí dinero, o hace pupú dinero. Y no, acá se trabaja duro. Jonathan, que está atrás, él trabaja de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y todos estudian también, los que estudian también estudian desde toda la madrugada. Pero si nos hubieran dicho eso, seguramente muchos de nosotros decimos, no, ¿para qué voy a ir allá? Estoy mejor en mi país. ¿No? Hubiéramos dicho eso. Pero en el proceso, cuando hemos llegado, hemos pasado la prueba, porque es una prueba, entonces somos personas que empezamos a ver las bendiciones diferentes. Entonces cuando viene una persona y viene por primera vez y va a pasar esa experiencia, claro, lo ayudamos, porque conocemos cómo se pasa la experiencia, sabemos lo que es no tener a alguien fuera de casa, fuera del país. Pero no solamente queda ahí nuestro trabajo de ayudarle, sino viene lo más precioso, que es lo que Dios nos da a nosotros. ¿Qué cosa es? Compartirle el Evangelio. Decirle, mira, yo estoy ahí no solamente porque me esforcé, estoy ahí no solamente porque trabajé duro, porque soy honesto, porque, no sé, por los valores y principios que tengas, sino porque hay un Dios vivo que está conmigo. Porque tengo a Cristo en mi corazón, porque conocí el Evangelio original de Génesis 3:15 hacia adelante. El Espíritu Santo comenzó a obrar en mi vida, por eso tengo lo que tengo, por eso pude ver lo que veo, por eso hago lo que hago. Porque no soy yo, es el Cristo que vive en mí, Gálatas 2:20. Es que escapé de Génesis 3, escapé de Génesis 6, escapé de Génesis 11. ¿Eso cómo se llama? Se llama evangelismo. A través de nuestra vida, a través de nuestra experiencia, vamos aportando a otras personas, vamos compartiendo a otras personas. Al punto que las personas miran, oye, este chico o esta chica, o ese lugar, no, la gente que va ahí no le pasa nada. Claro, ahora no nos pasa nada. Ahora no nos pasa nada porque tenemos seguridad en Cristo, pero antes nos pasó cosas. Gracias a Dios. Entonces, todo lo que nosotros vamos a hacer, tenemos que hacerlo siempre buscando la gloria de Dios. ¿Y qué es buscar la gloria de Dios? No hay que malinterpretar esa palabra, porque en muchas iglesias de Latinoamérica se enseña, busca la gloria de Dios, siembra en la iglesia, compra tu pacto, compra tu oración, compra el agua del Jordán, compra el agua del río Nilo, compra la cruz de Jerusalén y hacen un negocio. Buscar la gloria de Dios significa sujetarse a Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Reconocer que solo Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es buscar la gloria de Dios. Buscar la gloria de Dios es orar en el nombre de Jesucristo, quebrantando todos los problemas y desastres de mi línea familiar, de tu línea familiar, y de nuestra Latinoamérica y Europa, y los países hispanohablantes en general. Ese es buscar la gloria de Dios. Identificarte como un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios, porque tengo a Cristo en mi corazón. Y porque no vamos a la iglesia a hacer locuras, sino realmente a escuchar la palabra y a tener iglesias de la palabra de Dios. Entonces, de esa manera vamos nosotros a ver que paso a paso, vamos a ir recibiendo respuestas. Es como un remanente estaba orando porque en sus vacaciones tenía la necesidad de buscar un trabajo para sustentar a su familia, y empezamos a hacer movimiento de la palabra en su casa, empezamos a orar buscando la voluntad de Dios, y de pronto el trabajo, ¡pum!, apareció. Y no tuvo que salir a muchos lugares. Es más, lo llamaron. ¡Qué bendición!, ¿no? ¡Qué tranquilidad! Que te llamen para darte trabajo. Porque empezamos a disfrutar de Emanuel. Es como Potifar, ¿no? Este chico, José, tiene algo distinto. Tiene el espíritu de Jehová con él. Es algo diferente, completamente diferente. ¿O acaso en Egipto no habían personas que podían ser gobernadores en ese momento? Lo había. ¿Pero por qué José? ¿Por qué? Por la evangelización del mundo. ¿Por qué tú? Por la evangelización de tu país. Por la evangelización de nuestros países hispanohablantes. Entonces empezamos a ir con seguridad. La bendición de Emanuel sobre mi vida. Voy a disfrutar de Emanuel este 2016. Voy a disfrutar de Emanuel este mes de febrero. Con agradecimiento. Voy a disfrutar de Emanuel en mis circunstancias que tenga. No importa si son más o menos malas o son buenas. Voy a disfrutar de Emanuel. Para terminar, tenemos que tener los ojos de un hijo de Dios. ¿Y qué es tener los ojos de un hijo de Dios? Es poder ver la bendición dentro del problema. Es poder ver la bendición dentro del problema. ¿Y cómo veo la bendición dentro del problema? Porque es difícil ver la bendición dentro del problema, ¿no?
¿Quién cuando se chanca el dedo con un martillo dice aleluya? Nadie dice aleluya. Cuando uno se chanca el dedo con una piedra, Ricardo se chancó el dedo con la puerta la semana pasada y está con la uña verde. Y se ríe, pero a él le dolió. Y yo le dije que él dijo, perro, dijo. Como dicen en Venezuela. No digo otra palabra porque ya me corrigieron. Nadie dice buenas palabras cuando se golpea. Nadie dice buenas palabras. Siempre se nos sale, ¿no? Algo. Se nos sale por ahí otro idioma, ¿no? Pero ¿cómo disfruto de Manuel? Bueno, aunque me salgan a veces palabras que no son buenas, disfruto de Manuel en agradecimiento a Dios. Señor, gracias. Gracias. Gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por mi familia. Gracias. Gracias, gracias y gracias. Porque no hay un corazón que Dios pueda bendecir más grande que un corazón agradecido. Y todos tenemos experiencias aquí para contar, y respuestas para contar, y vidas para contar. Y en lo que todos vamos a coincidir es en lo que la palabra nos enseña, que lo mayor es el agradecimiento. Y eso es lo que marca la diferencia en los cristianos hoy en día. Antes eran poquitos cristianos, conquistaron el mundo. Hoy somos muchos cristianos y no podemos impactar el mundo. ¿Por qué? Porque se perdió el evangelio original. Se perdió la esencia de Jesucristo. Se perdió ese agradecimiento a través de solo Jesucristo hacia Dios. Si nosotros hoy recuperamos eso, restauramos eso en nuestra vida, en nuestra familia, vamos a poder ver tremendas evidencias dentro del plan de Dios en nuestra vida, sin necesidad de preguntarle a Dios, Señor, yo quiero hacer esto. Señor, gracias, guíame a través de tu Espíritu Santo para ver tu objetivo absoluto, en el nombre de Jesucristo, donde quiera que vaya, por la bendición de Manuel. Y Señor, solito, no tendrás más opción de llevarte y colocarte ahí en ese puesto donde está preparado para ti. Así que los que están estudiando, disfrutar de Manuel, que la oficina está ahí esperando. Los que estamos trabajando, disfrutar de Manuel, dar lo mejor de nosotros, que el ascenso está esperando. Y los que queremos o pretendemos humildemente ser pastores, pues seguir excluyendo en la palabra, seguir en oración y seguir evangelizando. Que lo que Dios proponga y lo que Dios disponga en nuestra vida se hará cuando nosotros empecemos siempre a agradecer y a disfrutar de Manuel donde quiera que vayamos. Amén. Entonces que el evangelio original se restaure en nuestra vida esta semana con la bendición de Génesis 3:15. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo por tu gracia. Oramos, Padre, para que el evangelio original pueda restaurarse por completo en nuestra vida, podamos disfrutar de Manuel y tener agradecimiento, Señor, sobre todas las cosas, en todas las cosas que nos pasan. Gracias por tu gracia, Padre, por permitirnos dar el culto el día de hoy y por experimentar tu palabra en esta semana que viene. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.